Hermanos y amigos, hermanas y amigas, bienvenidos a Reunión Cumbre con Jesucristo. Pedimos al Espíritu Santo que nos inspire y se mueva en todos nosotros. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la identidad espiritual. Hablar sobre la identidad abarca muchos aspectos: la identidad personal, individual, identidad familiar, nacional, identidad humana e identidad espiritual. Vamos a empezar a conversar sobre la identidad personal. En nuestros tiempos, algunas personas, no solamente los jóvenes y los adolescentes, sino también personas mayores, imitan a un ídolo, que puede ser una persona del ámbito deportivo, artístico o de otros ámbitos, y llegan a imitar su vestimenta, su forma de peinar, su forma de actuar externamente, pero no está vinculado con la persona real de ese ser. Es algo simplemente externo. Y la palabra ya lo está describiendo por completo. Tienen un ídolo. Y esto, por supuesto, es una forma de idolatría. En la época de la adolescencia puede ser muy complicado y muy problemático, porque los jóvenes están en la etapa de fortalecer y afianzar su personalidad individual. Y al representar externamente estos ídolos falsos, porque no son verdaderos, son imágenes, entonces corren el riesgo de perder fortaleza como identidad personal y también con los valores personales y familiares. En el tema de la identidad familiar está muy desarrollado, muy mencionado en la Biblia. Podríamos empezar con Salmos. En el Salmo 2, en el versículo 12, nos dice: honrad al Hijo para que no se enoje. Y aquí claramente nos explica que no solamente los hijos deben honrar a los padres, sino también los padres a los hijos, y evitar enojarlos. Tenemos que recordar que nuestras palabras son como semillas en sus almas, y si pronunciamos lo que no es correcto y repetitivo, puede provocar un daño a sus mentes y a sus corazones. Por eso es importante, aun en situaciones difíciles, mencionar delante de ellos y para ellos todo en forma positiva. En Proverbios, en el capítulo 10 y el versículo 1 nos dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y aquí claramente nos dan dos posiciones que se pueden dar en la familia, tanto de parte de los padres como de parte de los hijos. De un lado, la sabiduría, que produce alegría, tanto de parte de los padres como de los hijos, y la necedad, que produce tristeza. En el Salmo 13, en el versículo 1, dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre. Esto significa que el padre que conoce a su hijo, que tiene buena comunicación con él y que lo conoce también conoce las circunstancias que está viviendo en su biografía, cómo él reacciona y qué tiene que enfrentar, y puede darle el consejo más certero y el más lleno de amor que se puede dar. Pero también hay que tener en cuenta que el hijo tiene que tener la actitud de receptividad frente al padre y de respeto por su palabra y por lo que le dice, y recibirlo con sabiduría, y el padre entregarlo también con sabiduría como buen consejo. En el en el versículo, quise decir 17 de Salmo 29, nos dice: corrige a tu hijo y te dará descanso. Esto es una gran enseñanza para los padres, porque nos permite manifestar y aplicar la autoridad que nos corresponde. Los padres los adultos tenemos autoridad frente a los niños y aún más frente a los hijos. ¿Y qué significa en este caso? Te dará descanso. Significa que si lo corregimos oportunamente y en la manera correcta, el problema o la situación no se repetirá y podemos descansar confiados en que hemos hecho lo correcto corrigiendo a los niños. Es muy ilusorio pensar que en esa edad
ellos ya pueden usar la libertad. Esto es para un adulto que ya tiene conciencia de sus actos. Los niños necesitan corrección, dirección, consejo y, por supuesto, seguimiento de parte de los padres, con amor, como hemos dicho, y con una palabra limpia, transparente, para producir alegría. En Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 1, nos recuerda Pablo algo que también se menciona en el Antiguo Testamento en diferentes citas bíblicas. Nos dice Pablo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sean largos tus días sobre la tierra. Entonces, Pablo nos recuerda este importantísimo mandamiento en todas las circunstancias de la biografía y en todo lo que pueda suceder en ella. Honra a tu padre y a tu madre. Y la promesa es, ¿cuál es la promesa? La gran promesa es que va a ir bien en tu vida y que serán largos tus días sobre la tierra. Como nosotros sabemos, nuestro amado Salvador Jesucristo enseñaba a través de parábolas. Y una de las parábolas que ha impactado, creo yo, con más fortaleza, con más intensidad la conciencia de la humanidad, es el hijo pródigo. En esta parábola del hijo pródigo, como todos sabemos, el hijo pide a su padre su herencia anticipadamente antes de que el padre muera. El hijo toma la herencia anticipada que le da su padre y sale del hogar y se va lejos. Entonces, con este dinero, lamentablemente, el hijo lo malgasta y llega a perder todo el dinero recibido de su padre. Y llega a estar en una situación muy, muy difícil en que ninguna de las personas con la que él había celebrado y festejado lo ayudaban. Y termina siendo cuidador de cerdos. En esa circunstancia, cuando él alimenta a los cerdos, se da cuenta perfectamente que los cerdos están más alimentados y mejor alimentados que él. Y luego también recuerda que los servidores en la casa de su padre también están en mejor situación y mejor alimentados que él. Entonces llega un proceso de reconocimiento y también a un proceso de arrepentimiento y decide regresar a la casa del padre. Y cuando regresa a la casa de su padre lo recibe con gozo y por supuesto lo perdona y le da la dignidad de hijo que tenía siempre, que siempre tuvo. Y hay gran celebración y gozo por el regreso del hijo que parecía perdido y ha sido encontrado, que parecía muerto y está vivo. Y esta imagen también representa a nuestro Padre Celestial. Y por circunstancias de la biografía, como pueden ser pena, resentimiento, rebeldía, y la larga lista sería muy demorado de enunciar, pero muchas circunstancias de la biografía pueden haber causado que se separe una persona, se aleje de Dios, pero que en algún momento de su biografía se dé cuenta de la situación en la que está, también recapacite y vuelva, regrese no solamente a la casa paterna, sino a la presencia de Dios en la que anteriormente estuvo, ¿verdad? Entonces, esto nos da una imagen de cómo es posible el reconocimiento, cómo es posible también alcanzar el perdón con el perdonar también y el perdonarnos a nosotros mismos y también recibimos perdón. Y nuestro Padre Celestial nos perdona. Y ahora quisiera decirles que probablemente en algunas familias o en algunas personas que nos están oyendo, mirando, tienen en la familia un hijo pródigo. Y quiero pedirles que no se cansen de orar por ellos. Oremos por los hijos pródigos, porque en algún momento van a llegar al reconocimiento y arrepentimiento. Y van a volver a la casa paterna y a la presencia de Dios nuestro Padre, que siempre está dispuesto a perdonarnos. En otro aspecto de la identidad, podemos mencionar la identidad nacional. Cuando leí esto en Apocalipsis, tengo que contarles que me impresionó mucho. En Apocalipsis, en el capítulo 22,
En el versículo 12 nos muestra a Juan que estaba en la isla de Patmos y que recibió la revelación, ¿no? Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en el versículo 2 nos dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí nos damos cuenta que cuando lleguemos a ese estado a futuro, las hojas del árbol de la vida van a ser utilizadas para la sanidad de todas las naciones. Pero sabemos que en las escrituras nos piden orar por las naciones, también por los gobernantes. Por eso también podemos decir, no nos cansamos de orar por las naciones y por sus gobernantes y de clamar por ellos. Y ahora vamos a pasar a otro aspecto de la identidad humana. Como nosotros sabemos por las escrituras, nosotros los seres humanos estamos conformados de cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, también sabemos que hay personas que solo existe en su mente, en su concepción, el cuerpo físico, es decir, solo creen en la materia y en lo que ven. Y es a lo único a lo que le dan valor, ¿no? Y también esto, por supuesto, lamentablemente lleva a una vida carnal, ¿no? Pero nosotros, además del cuerpo, tenemos el alma y además del alma tenemos el espíritu. Y esto es lo que nos hace semejante a nuestro Dios Padre, ¿no? Lamentablemente, algunas personas no creen en la existencia del espíritu, creen solamente en la existencia del cuerpo y el alma, pero el ser humano está constituido de cuerpo, alma y espíritu. Algunos creen también en nuestros tiempos por determinada influencia de corrientes, no sé, podemos decirle científicas, pseudocientíficas, inclusive podemos llamarles teorías, que los seres humanos descendemos de los primates superiores, de los monos, y que solamente es el hombre, el ser humano, la humanidad, una especie animal con un nivel un poco más alto de evolución, ¿no es cierto? Pero nosotros creemos que somos hijos de Dios y que hemos sido creados por nuestro Dios Padre y que Dios es nuestro Padre. Y ahora seguramente ustedes saben también las cosas que están sucediendo en nuestros tiempos, que jóvenes, por amor, que está bien, que no lo criticamos, a los animales, por ejemplo, a los gatos o a los perros, llegan a hacerse cirugías plásticas faciales para tener literalmente cara de perro o cara de gato. Y ustedes se dan cuenta que nosotros no somos solamente una especie animal más evolucionada, somos el reino humano y el reino humano pertenece al reino del espíritu también, no solo al de la materia. Entonces, esto constituye una pérdida muy grande en muchos aspectos de la identidad humana material y aún espiritual, porque imagínense, cambiarse el rostro implica un cambio material también de la fisonomía. Y ahora vamos a conversar también sobre la identidad espiritual. En el Salmo 2, en el versículo 7, nos dice David, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Miren la certeza que tenía David. Y no solo lo publica, sino que también lo decreta. Recordamos que él es un rey, ¿no? Pero esto es un decreto personal, no es un decreto real, aunque también era rey. Dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Dios le ha dicho, tú eres mi hijo. Y por supuesto nosotros podemos formular también, publicar y decretar como seres humanos, Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y cada uno de nosotros puede decir, yo soy hijo de Dios. En Deuteronomio, en el capítulo 14, en el versículo 1, nos dice, hijos sois de Jehová nuestro Dios. Pero ¿qué es la primera condición que necesitamos? Reconocer que tenemos un Dios y que es nuestro. Y entonces, como consecuencia, podemos reconocer que somos hijos del Dios al que reconocemos
también, no solo como deidad, sino como Dios Padre. En Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 3, nos habla de las tentaciones que pasó Jesús en el desierto. Y nos dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Imagínense qué atrevido, ¿no? Si se atreve a tentar a Jesucristo, como no al resto de la humanidad. Pero sabemos que Él es el enemigo. Y Él permanentemente está tratando de hacernos dudar de nuestra identidad espiritual, de que somos hijos de Dios y que procedemos de lo divino, no de lo animal. ¿Y qué le contesta Jesucristo? Jesucristo, por supuesto, no tiene que probarle nada al enemigo. Él sabe que es hijo de Dios, como muchos de nosotros no tenemos que probarle nada a nadie ni al enemigo. Sabemos que somos hijos de Dios y lo creemos. Pero ¿qué le contesta Jesucristo? Jesucristo le contesta, escrito está, en cada oportunidad de la tentación. O sea, que recurre a la palabra de Dios y le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí Jesucristo está declarando que de un lado tenemos materia, necesitamos pan, pero también somos espirituales y también necesitamos alimento espiritual. ¿Y cuál es el alimento espiritual? Ese alimento espiritual es la palabra de Dios. Muy bien. En Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 14, nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Además, Mateo nos dice que el Espíritu Santo nos guía, nos inspira, esto lo sabemos. Pero también esta es una muestra de que somos hijos de Dios, que el que oye el Espíritu Santo y por supuesto está en obediencia, es un hijo de Dios. Y luego en el versículo 15 nos dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, si en algún momento alguien o toda la humanidad dejó de ser hijo de Dios, por Jesucristo hemos recibido espíritu de adopción que nos regresa, nos permite regresar al Padre y reconocer diciendo Abba Padre. Y en el versículo 16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Qué significa? Significa que el Espíritu Santo constantemente, sin cansancio, con clamor, con grito indescriptible, le habla a nuestro espíritu y le dice todo el tiempo que nosotros somos hijos de Dios. Bueno, entonces, esta convicción que tenemos, por supuesto, la deseamos para toda la humanidad, para nuestros seres queridos y para todos. Y permítanme culminar en este momento con una oración que más que oración es una declaración, como una proclama al estilo del rey David. Vamos a decir entonces, amado Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Te damos gracias porque cada mañana se manifiesta tu misericordia y cada noche tu fidelidad. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, Redentor, Sanador, Dios viviente que sigue obrando señales, prodigios y maravillas, que murió en la cruz, después de tanto sufrimiento para nuestra salvación, redención y readopción, pero que al tercer día, después de haber muerto, resucitó y se presentó a los apóstoles, a los discípulos y a muchas personas, y siguió obrando milagros, señales, prodigios, maravillas, como lo había hecho antes. Y luego de este periodo que él permaneció en la tierra con cuerpo físico durante 40 días, nos dice la Escritura, ascendió a los cielos, pero antes de ascender, les dijo que les convenía
Y no solo hablaba de los apóstoles, no solo hablaba de los discípulos, los que estaban presentes en el momento de su ascensión. Hablaba de todos nosotros, de toda la humanidad. Nos convenía que Él se fuera, Él lo manifestó, porque iba a enviar al Espíritu Santo a este plano de existencia. Y el Espíritu Santo le agradecemos porque Él sigue clamando por nosotros y sigue también inspirándonos, dándonos señales, revelaciones, estrategias para la lucha a la que hemos sido llamados, porque hemos sido llamados a la buena batalla de la fe. Agradecemos también al Espíritu Santo y nos llenamos de gratitud y de gozo, el gozo que queremos transmitir a todos, sabiendo que la salvación y la redención está dada, que tenemos que aceptarla. Y ahora permítanme darle la palabra, pasarle la palabra a mi hermana, amiga, compañera de oración y de batalla espiritual, por qué no decirlo, Iris, para que nos dé su comentario. Gracias, Edith. Realmente que ha sido un mensaje que nos enseña, ¿no? Porque acuérdense que somos físico, es el cuerpo, el alma y el espíritu. Y el mensaje, acuérdense, se llama la identidad espiritual. Entonces, qué importante, ¿no? Qué importante saber que Dios existe y que nos ha creado únicos, porque no hay dos igualitos, así sean gemelos, trillizos, son diferentes. Somos diferentes, cada uno somos únicos frente a los ojos de Dios. Somos únicos. Entonces, si tú tienes algo que te falta, el Señor Jesús te conoce y Él te puede ayudar a llenar ese vacío. Por eso en Salmos, que son maravillosos los salmos del rey Salomón, El rey nos David. dice, perdón, el de David nos dice, nos dice que realmente si tu padre o tu madre te abandonara, con todo yo te recogeré. Esa es la promesa del Señor, de nuestro Padre Celestial. Por eso tenemos que tener ese reconocimiento que hay un Dios y ese Dios es nuestro Padre Creador. Él nos ha creado. Él nos ha creado con un cuerpo físico que podemos vernos, pero hay también en nosotros un alma donde están nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestras alegrías, donde están todo lo que tenemos en nuestro corazón guardado, es en el alma. Pero también tenemos un espíritu y el espíritu está esperando que tú con tu boca confieses que recibes a Jesús en tu corazón. Por eso es que quiero hacer una pequeña oración y quiero, amiga, amigo, que me acompañes en esta oración, abriendo tu corazón y dándoselo a nuestro Salvador, a Jesucristo de Nazaret, para que tu alma y tu espíritu comience a vivir una etapa diferente. Te lo pido, amigo, amiga, sígueme en esta oración. Padre amado, en este día yo reconozco que soy pecador, reconozco que he cometido pecado y errores, pero te quiero recibir en mi corazón. Quiero que me perdones, te pido perdón por toda mi vida pasada y reconozco que nuestro Padre Celestial dio vida a Cristo y por Él, por Jesucristo, está mi alma sanada, renovada y lavada. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. En tu nombre, Jesús, te he recibido en mi corazón hoy día. Gracias. Amén y amén. Qué bueno, amigo, amiga, que tú has reconocido que el Señor Jesús te ha alabado, te ha perdonado en la cruz del Calvario, porque fue ahí, en la cruz del Calvario, donde Jesús fue clavado en esa muerte de cruz, esa muerte horrible de esos tiempos,
para que tú y yo y todos podemos decir ahora, tenemos la identidad de hijos. Nuestro Padre Celestial es nuestro Padre. Le podemos llamar Padre, Papito. Qué bueno, ¿no, amigos? Bueno, yo realmente que me alegro mucho por ti, amigo o amiga, que has recibido a Cristo en esta noche. Me alegro y te bendigo grandemente. Y tú vas a ver el cambio que va a empezar desde hoy. No te olvides la fecha. Acuérdate, en un 1 de junio recibiste a Cristo en tu corazón. Bueno, los dejo y les digo que nos estamos viendo la próxima semana y bendiciones para todos. Hasta pronto.